Buenos días amigos, hoy en este vídeo os voy a hablar del principal procedimiento a la hora de mantener nuestro acuario, que serían los cambios de agua. Los cambios de agua son muy importantes y pueden marcar la diferencia entre tener un acuario perfecto o tener un acuario con unos serios problemas. Sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Espero que os guste. Muchas gracias. Como cambio de agua, como muy bien dicen sus palabras, entendemos cambiar un porcentaje de agua del acuario de manera periódica. La cantidad de agua y la periodicidad nos lo marcará nuestro acuario. Cada acuario es un mundo y depende del tamaño del acuario, de la población que haya de peces y población vegetal, si es que hay. Normalmente, cuanto más pequeño es el acuario, cuanta más población tiene, necesita unos cambios de agua más grandes y más periódicos. Yo, por ejemplo, en el que tengo yo a mi espalda, le cambio un 25% de agua, unos 15 litros cada semana, y así lo mantengo estable. Pero, ¿para qué se tiene que cambiar el agua parcialmente de manera periódica? Bueno, aunque nuestros acuarios nosotros estamos intentando recrear un ecosistema acuático, no se da un ciclo biológico cerrado. ¿Qué significa eso? Que a lo largo del tiempo siempre hay sustancias que poco a poco van subiendo sus concentraciones. Y el problema viene que llega un momento que sus concentraciones son tan elevadas que son tóxicas para la vida de nuestro acuario. Estamos hablando principalmente de amoníaco, nitritos y nitratos. Y gracias a estos cambios parciales de agua, lo que hacemos nosotros es mantener esos niveles estables y aptos para la vida. Un dato que sería interesante tener antes de empezar a cambiar el agua de nuestro acuario sería saber a qué niveles tenemos nosotros ahora mismo el amoníaco NH4, el nitrito NO2 y el nitrato NO3. Aunque hay muchas maneras de hacerlo, yo siempre he recomendado test de gotas porque son mucho más fiables. Yo, por ejemplo, utilizo test de gotas de JBL y la verdad es que nunca me ha dado ningún problema. ¿Para qué es importante saber a qué nivel se encuentra el acuario? Porque serán lo que nos mandarán la cantidad de agua a cambiar y la periodicidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Si los niveles son aceptables, basta cambiar con un 10 o un 15% de agua semanalmente. Si por lo contrario nos dan niveles más elevados, ya sería conveniente hacer cambios de agua un poco más grandes y más periódicos. Por ejemplo, si los nitritos nos diesen de 0,1 hacia arriba, lo suyo sería hacer un cambio de agua de un 30 a un 40% hoy y dentro de 2 o 3 días hacer otro cambio de agua. Siempre es mucho mejor hacer dos cambios de agua de 40% distanciados 2 días que no un cambio muy grande de agua del 60 o del 70%. Porque si hacemos un cambio muy grande de agua, podemos modificar completamente todos los parámetros del acuario y tener serios problemas con nuestros peces, sobre todo. La gente que haya seguido el vídeo hasta aquí estará pensando, ¿cómo es que él ha dicho que si los parámetros están bien, basta con un cambio de un 10 o un 15% de agua y él antes ha dicho que lo hace de 25%? Es verdad, hay una pequeña diferencia, pero es porque hay otro factor que interviene y es que en el agua hay ciertos minerales que son aprovechados para las plantas y con cambio de agua se vuelven a regenerar esos minerales. Además, tengo un acuario medio plantado y un pelín superpoblado, que hace que cuanto más, como he dicho antes, cuanta más población haya, más grande tiene que ser el cambio. Y por eso hay la diferencia del tanto por cien. El primer paso a la hora de cambiar el agua de nuestro acuario es preparar el agua que vayamos a introducir. Parece una tontería, pero es un factor que puede ser bastante importante. Si tienes el problema que tengo yo en mi casa, que el agua del grifo te llega con mucha dureza, lo suyo es utilizar agua de osmosis o agua embotellada de mineralización
perdón, débil. Porque si introduces agua con unos parámetros muy distintos a tu acuario, te puede provocar problemas en los peces y si tienes plantas, en las plantas. Lo suyo es agua con un pH más o menos neutro, una dureza entre 2 y 13 sería el rango, y una calinidad de entre 2 y 8, 9. Si el agua que te llega a casa con el grifo sale de estos rangos, lo suyo es optar por otra medida como he tenido que hacer yo. En mi caso, ahora os enseñaré el agua que utilizo yo. Utilizo una mezcla de agua de mineralización débil de marca Font Stage, una empresa embotelladora de aquí de Mallorca, y agua destilada para que su mezcla me dé los parámetros que quiero yo en mi acuario. No obstante, como he dicho yo antes, cada acuario es un mundo. Si tenemos, por ejemplo, un acuario amazónico, necesitaremos agua de un pH mucho más ácido y un pH o dureza o alcalinidad más bajos. O por otro lado, nos puede interesar tener un agua con un pH más elevado y una dureza más alta. Como he dicho, cada acuario es un mundo y aquí sí que ya esto es cada uno lo que quiere conseguir en su acuario. Y bueno, ahora empezaremos describiendo los materiales que voy a utilizar en el cambio de agua. Bueno, aquí tenéis los materiales que vamos a utilizar para el cambio de agua. Antes de nada me he dejado un dato muy importante y es que si utilizamos agua del grifo o según qué agua embotellada, contienen cloro y antes de meter esa agua en el acuario debemos de eliminar el cloro porque si no nos puede provocar problemas muy serios dentro de nuestros acuarios. ¿Cómo se puede hacer? Hay dos maneras y se pueden combinar entre ellas. Una es meter el agua dentro de un cubo como este y dejarla reposar 24 o 48 horas. De esa manera el cloro se evapora por sí solo. La otra manera, que es la manera más rápida, es en el agua introducir un líquido comercial que remueve el cloro y las cloraminas. En mi caso os enseñaré dos. Lo que es el Prime de Sichem, que para mí es el más eficaz que hay, se basa en eso, en remover el cloro y las cloraminas. Y por otro lado, si tenemos un acuario plantado de bajos requerimientos que tengamos que aportar un poco de potasio, el que recomendaré yo es el Premier, que remueve cloro y cloraminas de manera menos efectiva que el Prime, pero como podemos ver aquí detrás en los análisis, tiene un porcentaje de potasio que puede ser suficiente para nuestros acuarios. Yo en mi caso lo que haré ahora será introducir lo que es el agua dentro de este cubo, introduciré la dosis necesaria de Prime, seguiré las instrucciones y lo dejaré reposar unas 8 horitas o por ahí, de manera que así me aseguro que cuando quiera hacer el cambio de agua no tenga ningún resto de cloro. Bueno amigos, ya han pasado un par de horas con el agua reposando, con el Prime en su interior, y ya doy por hecho de que no tiene nada de cloro dentro. Aquí está preparada, luego os explicaré qué nos falta hacer con ella antes de meterla en el acuario, y ya vamos a empezar con el cambio de agua. Consejo muy importante antes de empezar, apagar las luces. Parece una tontería, pero no es así. Apagando las luces evitamos mucho estrés a nuestros peces y por lo poco que cuesta, ya que estamos, lo hacemos como toca. Pues como vamos a empezar, yo ya voy a apagar las luces del acuario. Vale, ya están apagadas. Y ahora pasaré a hacer un resumen de cómo sacar el agua del acuario. Lo más aconsejable es un sifón. Tener un sifón, que es un tubo de plástico con una manguera al otro extremo. O se puede hacer, como toda la vida, chupando un poco del tubo del otro extremo hasta que salga agua. O, como hice yo, porque soy un poco más vago, y ya dicen que piensan más los vagos que los ingenieros, compré un sifón de los chinos, que son mucho más baratos, lo corté y lo uní al tubo del sifón más bueno, y así tengo una mancha, y así, solo con este movimiento, ya puedo conseguir que se vacíe el agua. Aunque también lo que hice yo es, y solo se puede hacer si se tiene una depuradora externa, un filtro externo, no sé si se verá, a lo que es la salida de agua hacia el acuario,
le conecté una T y una llave de paso a la manguera, y a la hora de sacar agua solo es meter este extremo dentro de la garrafa donde queramos meter el agua, abrir la llave de paso y el mismo filtro es el que nos saca el agua. De esa manera no metemos nada dentro del acuario y así estresamos todavía menos a nuestros peces. La única precaución que se tiene que tener siempre antes de sacar el agua, ya sea de una manera u otra, es también desconectar lo que es el termocalentador, porque si no podemos tener problemas de temperatura elevada. Yo, dicho esto, también buscaré cuál es el cable del termocalentador, y lo apagaremos. Vale, ahora ya está apagado, ahora ya no hay riesgo de nada, y ahora sí que ya podemos empezar con el sacado del agua. Yo os mostraré un pequeño trozo de los dos métodos, con el sifón y con la depuradora. Venga, vamos allá. Bueno amigos, como podéis ver aquí ya tengo preparada lo que es la garrafa donde quiero meter el agua y el sifón, y aquí en mi mano tengo lo que sería el otro extremo. Una cosa que no os he dicho es que la función básica del sifón, y para eso lo suyo es utilizarlo una vez al mes, aunque se tenga el otro método con la depuradora, es limpiar el fondo. Con el sifón podemos levantar lo que es la gravilla del fondo y así remover y expirar lo que serían los restos de los peces u otras sustancias que no nos interesen que estén en el acuario. Bueno, es muy fácil de utilizar, solo es, en este caso, el tubo, llenarlo de agua y ahora con la otra mano manchar lo que es aquí y empezar a vaciar el agua. Bueno, ahora ya se va vaciando el agua, se escucha en el ruido. Lo que se hace es el sifón, con cuidado se pone en el fondo, se remueve un pelín así y ya ves cómo va aspirando la poca suciedad que haya en el fondo. Cuanto más tiempo estemos entre sifonado y sifonado, obviamente más suciedad cogerá. Luego es importante más o menos volver a dejar en el sitio y así. Mirad de remover lo que es solo el trozo que estamos expirando. No hacer muchos movimientos ni laterales ni verticales porque removeríamos demasiado el fondo y nos puede provocar una elevada concentración de sustancias nocivas en el acuario. Y obviamente eso no nos interesa. Vamos haciendo así poco a poco y así estamos haciendo dos cosas a la vez. Estamos vaciando un poco de agua en el acuario para hacer el cambio de agua y además estamos consiguiendo limpiar lo que es el fondo. Y siempre un acuario con el fondo más limpio siempre será mucho más bonito. Bueno, ahora vamos con el segundo método para vaciar el agua del acuario. Como veis, esto es el agua que se me ha vaciado con el sifón. Y ahora lo que falte de vaciar el agua lo haré con el segundo método. ¿En qué consiste el segundo método? Escoger dónde queremos meter el agua, coger el extremo de esta manguera, meterlo en su interior, ya está, y solo es venir aquí, ¿veis? Esto sería la T, esto es el tubo de salida del filtro que va hacia el acuario, pasa por el termocalentador externo y va hacia el acuario. Y yo lo que hice es que entre el filtro y el termocalentador puse una T con una llave de paso. ¿Y aquí qué pasa si yo abro esta llave de paso? Pues voilà. Aquí, como podéis ver, se está empezando a vaciar lo que es el acuario, me está empezando a llenar la garrafa y el agua que debería ir hacia el acuario, como veis por lo que es el pico de pato, no sale agua, me va todo el agua del filtro hacia lo que es la garrafa. Y encima, si tienes un filtro externo que te permita regular la velocidad, como este tiene esta palanca que se puede regular, tú puedes jugar con la rapidez del llenado de la garrafa. Yo en mi caso, como no utilizo el filtro a tope de potencia, prefiero no tocarlo, que lo tengo bien regulado, y ya está. Como podéis ver, es mucho más rápido llenar la garrafa de este método, y así no alteramos para nada lo que es el acuario. De todas formas, ya os digo, mejor apagar las luces del acuario. Aunque así no metamos nada dentro del acuario y podemos pensar que no estresa tanto a los peces, es mucho mejor apagar las luces, porque solo el simple hecho de ver que baja el nivel del agua, por ejemplo, aquí se puede ver, solo el hecho de ver que se ha vaciado todo este nivel del agua del acuario los puede estresar. Como podéis ver, ahora que he apagado la llave de paso, vuelve a salir el flujo de agua hacia el acuario y ya está. ¿Qué es lo aconsejable? Que
si tienes que bajar más de ese nivel, cuando tendráis que ir a vaciar la garrafa y volverla a colocar, ese periodo de tiempo que no estáis vaciando el acuario, una de dos, o disminuir el flujo de la depuradora o apagarla. Aquí ya cada uno decide. Yo lo que hago normalmente es apagar lo que es la depuradora y listo, y así me evito problemas. Y ahora toca vaciar esta garrafa en el desagüe, volver a poner la misma, la volver a llenar y lo que es el vacío de agua ya estará listo. Como podéis ver, ya tengo el acuario con el agua que quería vaciar. Aunque parezca que ha bajado mucho el nivel, se tiene que pensar que yo el agua me llega más o menos hasta las rayas de rotulador que se ve aquí. Y cuando calculo que es el porcentaje del cambio de agua, también tengo en cuenta lo que es el volumen de agua que se encontraría dentro del filtro, que yo calculo que son unos 4 litros que se tienen que sumar a lo que es la capacidad del acuario. Bueno, ahora vamos a preparar el agua para meterla en el acuario. ¿En qué se basa esta parte? Pues en llevar el agua que tenemos para meter en el acuario a una temperatura muy similar, lo más similar posible al agua que tengamos dentro del acuario, para así evitar en la medida de lo posible un cambio brusco de temperatura. Lo que se tiene que hacer es venir aquí, por ejemplo, mirar el termómetro, son más o menos 24 grados, pues sabemos que lo suyo es meter el agua que esté entre 23,5 y 24,5. Lo suyo, puede haber cambios de 1 grado de diferencia, pero lo suyo es que cuanto menos mejor. ¿Qué hacemos? Pues ya tengo aquí dentro lo que es el termómetro. Obviamente me marcará bastante menos, como podéis ver, me marca bastante menos de lo que está en el acuario. Y lo que hacemos ahora es, yo lo hago con un vaso medidor, coger agua que tenemos preparada, la metemos dentro de un utensilio de cocina cualquiera, más o menos lo lleno hasta arriba. Y ahora, con la vitro lo que haré es calentar esta agua a una temperatura, tengo calculado cercana a la de ebullición, no llega a unos 80-90 grados, y lo meto dentro del... Mientras se calienta el agua, aprovecho para hacer un pequeño paréntesis porque os quiero comentar un dato muy importante. Y es que los cambios de agua se tienen que hacer con el menor tiempo posible. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, evitar estrés a los peces. Segundo motivo, y el más importante de todos, dentro de nuestros filtros tenemos unas bacterias que se encargan de mantener a raya posibles sustancias nocivas dentro de nuestro acuario. ¿Qué pasa si paramos el filtro, como debe estar cuando cambiamos el agua? Que cuanto más tiempo pase el filtro parado, más mortandad de bacterias habrá, porque necesitan de la recirculación de agua para nutrirse. Por eso lo suyo es hacer un cambio de agua a menos de 1 hora, y si puede ser con un cuarto de hora, fantástico. Ya os digo, cuanto menor tiempo pase, mucho mejor a la hora de mantener el acuario como toca. Y dicho esto, vamos a proceder con el procedimiento. Bueno, como podéis ver, el agua ya está empezando a llegar a la temperatura de ebullición. Ya hace más ruido, más burbujas y más vapor. Bueno, pues ahora solo es apagar lo que es la cocina, coger lo que sería el agua y llevarla, os daré un pequeño tour por la sala de mi casa, y llevarla a donde tenemos el agua. Y con cuidado a no tirarla sobre el termo, porque si no el cambio brusco puede hacer que el cristal reviente y nos provocaría problemas. Vamos lanzando así un poco repartidita por todo y ale. Ahora tenemos el agua caliente dentro del cubo. Ahora remover un poco la mano, fijándonos de llegar casi hasta el fondo para remover todo lo que sea el agua. Ya os digo yo que necesitaré 2 cazuelas más para llegar a la temperatura. Escurro un poco lo que es el agua. Ahora esperamos basta unos 20-30 segundos para que el termómetro se ponga a la temperatura del agua. No es algo instantáneo en este caso.
Nos entretenemos mirando cómo da vueltas el termómetro. Y ahora ya sí que ya más o menos creo que ya volvemos a mirar. Y en este caso la hemos subido 2 graditos. ¿Qué quiere decir? Que si vuelve a repetir el proceso, subirá más o menos unos 2 grados y cada vez unos 2 graditos. La primera vez que lo hagáis, más o menos sirve de muestra para saber cuánto falta para llegar a la temperatura. Y bueno, yo ahora terminaré de subir la temperatura del agua y ya está. Ya solo será meter el agua en el acuario. Bueno, ahora ya tenemos la agua a la misma temperatura que el acuario. Ahora, hecho este paso, vamos a empezar con lo que es el llenado del acuario. Para el llenado yo utilizo los 3 objetos que veis en la imagen. Un vaso, puede ser cualquier cosa, para transportar el agua de la boca del cubo a la regadera. Y luego un pequeño cuenco que es donde va dirigido el chorro que sale de la regadera y es lo que nos evita que se nos mueva la decoración del acuario. Dicho esto, no hay nada más creo que no hay nada más que comentar. Solo se basa en llenar la regadera gracias al vaso medidor. Yo utilizo el vaso porque así creo que es de la manera que estoy poniendo menos agua por todo. Y vamos llenando la regadera. Y lo que haré es, cuando la regadera esté llena del todo, es con una mano sujetar el cuenco a la parte de arriba, que sería el agua del acuario, sujetarlo por aquí, y voy llenando el cuenco para que el agua sobresalga y así no se crea un chorro directo hacia el fondo del acuario y así nos evitamos que se remate del fondo. Ahora veréis cómo lo hago y lo entenderéis mejor. Bueno, ahora vamos a empezar con el llenado del acuario. ¿Qué haremos? En este caso utilizaremos el cuenco, lo colocaremos que esté un poco dentro del agua del acuario y dirigiremos el chorro de la regadera hacia el cuenco. De manera que cuando sobresalga no agite mucho lo que sería el agua del acuario. Y así nos evitamos que nos pueda desplazar lo que sería la grava del fondo, nos desentierre alguna planta o otro problema. Aparte de que así tampoco no molestamos tanto a los peces. Como podéis ver, el bienestar de los peces en nuestros acuarios es bastante importante. Y luego, cuando ya hemos vaciado la regadera, soltamos el contenido del cuenco dentro y ya está. Y se trata de ir repitiendo este paso continuamente. Llenar la regadera, vaciar en el cuenco, metido el cuenco un poco dentro del agua y cuando terminamos con la regadera, vaciar el agua que hay dentro del cuenco en el acuario. Yo lo hago con el cuenco un poco fuera del acuario, más que nada por no tener el brazo tan metido dentro. Si alguien quiere poner el cuenco totalmente sumergido y dirigir el chorro hacia el cuenco, también sería igual de válido. En este aspecto no hay diferencias. Bueno amigos, como podéis ver, el acuario ya está con el nivel de agua que toca. Ya he terminado con lo que sería el cambio de agua en sí. Una cosa que no os he dicho es que, como podéis ver, el filtro ya está en funcionamiento. Yo lo que hago es que cuando el agua sube a un nivel que ya llega a lo que sería la salida del filtro, ya lo pongo en funcionamiento y así me evito mortandad de bacterias. Es un truco que es verdad que como mucho tarda 5 minutos menos de poner el filtro en marcha, pero bueno, siempre cuanto menos tiempo mejor. Y ahora solo nos faltará poner lo que hayamos quitado para hacer el acuario. Yo en mi caso tengo que ponerle su tapa, colocar la luz que tengo aquí puesta aquí detrás en su sitio y encender las luces. Bueno amigos, ya está la tapa colocada, las luces en su sitio y ahora toca lo que es la parte más bonita del procedimiento, que es ver que todo esté bonito, igual como estaba antes y, ya que estamos, disfrutar un poco del acuario. ¿Qué buscamos? Bueno, primero mira que todo lo que es del fondo, la gravilla, todo eso, todo esté en su sitio. Luego las plantas, mira que todas estén igual que antes, que no haya ninguna que se haya desenterrado, ni ninguna que esté flotando por arriba. Como podemos ver, yo las veo todas igual como estaban antes. Lo único que sí que os puede pasar en las plantas, que es algo muy normal y no os tenéis que preocupar, es que hay algunas plantas altas, como por ejemplo la ambulia. A mí me pasa bastante con la ambulia, que es la de detrás, que así como va bajando el nivel del agua, la planta se va inclinando hacia un lado, así como va bajando el agua.
y cuando vuelves a llenar sí que se pone un poco más vertical, pero no llega a estar tan vertical como antes. ¿Qué hacemos si nos ocurre esto? Pues muy fácil, con unas pinzas y si no con la mano, con mucho cuidado, le damos una pequeña ayudita y las terminamos de colocar más verticales. Ellas mismas ya se colocan como estaban antes, ya tienen tendencia a colocarse así. Y luego ya solo nos faltan lo que son los peces. Mirar que los peces no tengan un comportamiento muy extraño ni nada por el estilo. Es normal que estén un poco estresados porque por muy bien que lo hagamos siempre provocaremos un pequeño estrés en los peces, pero si el estrés es algo dentro de lo razonable no tiene por qué haber problemas. Yo, por ejemplo, estoy viendo los peces, están nadando tranquilamente y no veo ningún problema. Dicho esto, ya hemos terminado por hoy. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like y si no estás suscrito a mi canal, también te lo agradecería. Recuerda, todos los comentarios son bienvenidos y siempre estamos abiertos a críticas constructivas. Y dicho esto, muchas gracias, adiós y hasta pronto.